Todavía me acuerdo cuando estaba en el kinder. Y ya sabe cómo son los niños cuando están pequeños. Presumían, mi papá es policía, decía uno. Y el otro decía, no, mi papá es telefonista. Y yo creía que mi papá era jefe. Pues mi papá es jefe. ¿Jefe de dónde? Pues de una iglesia. Él manda ahí. Ya luego supe que no era así. Pero los niños tendemos a pensar que nuestros padres son muy, muy importantes, ¿no? De hecho, nos gusta presumir cuando papá es algo importante. Mi papá tiene esto, mi papá es aquello, trabaja aquí, trabaja allá. Es más, hasta competimos entre niños. Mi papá le gana al tuyo, ¿no? Y lo digo porque en la oración del Padre Nuestro vemos que si bien de nuestros padres terrenales no hay nada que presumir, de nuestro Padre Celestial sí podemos presumir mucho. Nuestro Padre, aparte de que es nuestro, como vimos en la mañana, la segunda frase exalta lo que llamamos su supremacía. La oración dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la frase que vamos a estudiar esta tarde. Cuando decimos que estás en los cielos, estamos hablando de la supremacía de Dios, su importancia, la importancia de nuestro Papá Celestial. La serie que estamos viendo, el Dios que quiso ser nuestro Padre, lo que tratamos de hacer en esta serie es conocer el carácter de Dios, nuestro Padre a fin de cuentas. Porque como les decía, nosotros los hijos, conforme conocemos el carácter de nuestros padres, sabemos cómo hablarles, sabemos qué les gusta y qué les disgusta. Lo mismo pasa para con Dios. Tenemos que conocer el carácter de nuestro Padre, su naturaleza, cómo es Él para saber cómo acercarnos a nuestro Señor. Debo aclarar que tenemos que reconocer que cuando hablamos de Dios el Padre, no estamos hablando de una fuerza como algunos piensan. No estamos hablando de un poder lejano. Estamos hablando de una persona. Dios es una persona. Es alguien que dice yo, no es algo, es alguien. Y esto es importante porque en la mañana veíamos que esta persona quiere ser nuestro Padre y hoy vamos a ver en esta hora que este Padre está en los cielos. Cuando decimos que estás en los cielos, no es una definición geográfica, no quiere decir que Dios está allá en los cielos. Es una definición que habla de su condición por encima de nosotros. Por eso cantamos sobre todo. Está gobernando sobre todas las cosas. Por eso hablamos de la supremacía de Dios. Hay algo que ya les he dicho en otras ocasiones y lo repito. Dios debería ser como el sol es el centro de nuestra galaxia. Eso lo sabemos desde la primaria, ¿verdad? El sol es el centro. Todos los planetas giran alrededor del sol. Si quitáramos el sol del centro, ¿sabe qué pasa? Los planetas se colapsan. El sol funciona como una especie de dínamo, de motor. Alrededor de él están girando los planetas. Quita el sol de su lugar y todos los planetas van a chocar, se van a caer. Dios es quien mantiene eso ahí. Ahora, Dios debería ser el centro de nuestra existencia. Cuando Dios es el centro de nuestra existencia, todos los pequeños planetas de nuestra existencia, por así decirlo, están en su lugar. La familia, el matrimonio, la salud, las finanzas, los proyectos, los planes, el carácter, las creencias, las actitudes, las convicciones, los hábitos, las disciplinas, nuestros problemas, todos trabajan bien. Pero si quitamos a Dios del centro, ya sabe por qué hay tantos problemas en la vida. Por eso hay muchas personas que se quejan de que su vida está patas para arriba, porque han quitado del centro al que Él debería ser, el supremo Dios. Es que así de sencillo como soy, así de sencillo no lo quieren creer muchos. Cuando Dios sea el centro de tu vida, las cosas van a ir bien. Si Dios no es el centro de tu vida, no pidas que las cosas vayan bien. Estamos hablando de la supremacía de Dios. Dios tiene que estar al centro. Por eso oramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Quiere decir que Él está sobre todas las cosas. Vamos a aprender
que nuestro Padre no es un Padre cualquiera, es un Padre supremo, y por eso debemos reconocer y adorar la supremacía de Dios. Ahora, la pregunta de esta tarde es: ¿en qué consiste la supremacía de Dios? Y vamos a dar 3 características de nuestro Dios que engloban la supremacía de nuestro Padre. En primer lugar, la supremacía de Dios consiste en su, oiga bien la palabra, trascendencia. Eso es lo que va en la línea. Trascendencia. No sé si se acuerdan que una de las primeras frases que repetimos mucho fue: somos gente pequeña en manos de un Dios. Esta frase engloba la idea de trascendencia. Nosotros somos gente pequeña, diminutas criaturas. Dios es un Dios grande, trascendente. Eso quiere decir que Él es grande. Isaías 66:1. El cielo, el Señor Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Esto lo dice porque el pueblo de Israel pensaba que el templo que Dios le había mandado a construir a Salomón, que ahí estaba Dios. De hecho, no han cambiado mucho las cosas. Muchas personas piensan que Dios está en el templo, y que entonces si vienen solo 2 o 3 horas ya cumplieron con Dios. Pero nosotros sabemos que la presencia de Dios no puede estar limitada a este templo. ¿Cree usted que Dios es del tamaño de este templo? Aunque de por sí es de un buen tamaño, nuestro Dios es mucho más grande. La Biblia lo define así: si el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, imagínense qué tan grande es Dios. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esta es la paradoja de la Biblia, que un Dios tan grande busca gente tan pequeña. De hecho, los humildes y los que tiemblan ante su palabra son de los que busca Dios. No los que se creen que son iguales que Dios, no los que se creen que pueden acercarse a Dios como cualquier persona. Dios busca a la gente que se humilla ante Él. Un Dios grande busca gente pequeña. Eso es trascendencia. No podemos contener la majestad del Altísimo. Es lo que dice también Daniel 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Estas fueron palabras que dijo Nabucodonosor. Sí, en el versículo 2, Nabucodonosor dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Dios es trascendente. Quizá estas palabras para nosotros no resuenan mucho, pero lo que está diciendo este versículo y lo que leímos en Isaías es que Dios es grande, muy grande, más grande de lo que nos imaginamos. Es decir, la imagen más grande que podemos tener en esta mente se queda pequeñísima comparado con la grandeza de Dios. No lo podemos contener, es trascendente. ¿Qué hacemos cuando sabemos que Dios es así de trascendente? Tendríamos que admirarlo, adorarlo. Es cuando pensamos que Dios es pequeñito que no le tememos ni le adoramos. Por eso la gente que cree en Diosito no le adora como debería adorarle. O como les decía en la mañana, hay gente que llama a Jesús Chuchito. Es decir, entiendo que su ideal es que pues se acercan con confianza, pero en tanta confianza podrían perder de vista la majestad de Dios. Es el Dios trascendente, el Dios sin el cual nada de lo que existe sería o existiría. Hay una segunda característica y esta es su soberanía. En eso consiste su supremacía, en su trascendencia y en su soberanía. Jeremías 10, versículo 10. Mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo. Y esta palabra es la que hay que subrayar: Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Rey. Esa palabra lo dice todo. Rey. Por encima de nuestros gobiernos y presidentes hay un Dios que gobierna todas las cosas. Lo que estamos diciendo, hermanas, es que tenemos que
agrandar el concepto que tenemos de Dios para adorarlo como Él se lo merece. Estamos hablando de la supremacía. Él es supremo en su autoridad. Imagina esto, Él tiene gobierno sobre la tierra y los cielos porque Él es Señor. Hoy nos quejamos del calor y pronto va a llegar el otoño y el invierno va a traer frío. ¿Quién hace esos cambios? Dios. Dios decide cuándo comienza y termina una estación. Es Dios quien gobierna. Los reyes viven y mueren porque Él lo quiere. Nosotros hace unas semanas tuvimos elecciones, no sabíamos quién iba a ganar, pero en el decreto de Dios ya estaba quién va a ganar. Dios sabe quién. Él hace siempre su voluntad, todo ocurre de acuerdo a sus planes. Tanto ocurre que piense en esto, usted no está hoy aquí porque usted quiso venir. Finalmente usted está aquí porque Dios ordenó que usted estuviera aquí. Dios gobierna. La supremacía alcanza hasta su providencia, es decir, sin la providencia de Dios, estas avispas que están allá arriba y este árbol que está hoy entre nosotros y nuestros corazones no estarían constantemente vivos. Nosotros vivimos por la supremacía de Dios. Ni un solo cabello, dice la Biblia, cae si no es por la voluntad de Dios. Esa es la supremacía. Tan supremo es, tan soberano es Dios, que con su sola palabra hizo todas las cosas. ¿Ha leído Génesis? Y dijo Dios, sea la luz. Así fue la luz. Dijo Dios, haya lumbreras. Así hubo lumbreras. Así de poderoso es Dios. Debemos adorarlo por eso en nuestras vidas. Por eso cuando oramos, Padre nuestro, que estás en los cielos, al decir que estás en los cielos deberíamos pensar, este Padre es un Padre mucho más grande que nosotros. Es trascendente. Es supremo en su poder. ¿Quién cree que tiene poder para darle vista a los ciegos, hacer cantar a los mudos, resucitar muertos, calmar tempestades, sanar leprosos? Nadie en este mundo, solo Dios, porque Él es supremo. Deuteronomio 10:14 dice, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Eso deberían tenerlo muy en cuenta quienes se guardan la vida para ellos como si fuera pertenencia personal. Eso deberían tenerlo bien en cuenta quienes dicen, Dios, te voy a dar el domingo de 10 a 12 de la tarde, pero el resto del día es para mí, para mi familia. No, el Señor dice, no. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. ¿A quién le pertenecemos? A Dios. Es nuestro Padre que está en los cielos. Hay 3 palabras dentro de la soberanía que nos ayudan a explicarla mejor. Si las quiere anotar, ahí hay espacio para anotarlas. Primero, Él es todopoderoso. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que no pueda hacer Dios? Dios es todopoderoso. Apocalipsis 19:6. Oí la voz como de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios, ¿qué? Todopoderoso reina. Es decir, mira, toda la historia de la humanidad es la lucha entre nuestro Padre Dios y Satanás. En eso se define toda la historia. ¿Quién es el más poderoso? ¿Quién va a ganar al final? Por eso en Apocalipsis los ángeles y los redimidos cantan, el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Al final nuestro Dios gana. Aunque le pese a Satanás, ya sabe que está vencido. Saber que Él es todopoderoso nos consuela, porque entonces quiere decir que aunque somos gente pequeña, no estamos orando a un Dios débil, no estamos orando a un Dios que podamos manipular, estamos orando a un Dios que es todopoderoso. Nuestros intentos más antiguos de crearnos dioses no alcanzan a la magnitud de Dios. Usted sabe, nuestros antepasados eran tan idólatras que tenían un Dios para cada cosa, ¿no? Si hubieran estado en esta época de calor, dirían, el Dios Sol está enojado. Hay que darle un sacrificio para que se contente. Y hay que sacrificarle también algo más al Dios de la lluvia para que le gane al Dios del Sol. Y según ellos le oraban al Dios del Sol. Nosotros sabemos que lo que pasaba es que había un cambio de estaciones, ¿verdad? Y esas estaciones las movía el Dios verdadero.
Llegaban las lluvias, a veces eran muchas lluvias, ¿y qué decían? El Dios de la lluvia ya se pasó, ya nos dio más lluvia de la necesaria, hay que orar al Dios Sol para que lo vuelva a calmar. En nuestra concepción no somos capaces de inventar un Dios que sea todopoderoso. Eso es lo que pasó en el pasado. Cada Dios era especialista en una que otra área, pero no había un Dios todopoderoso. Pero llega Dios, el Dios verdadero, y revela en su palabra que Él es todopoderoso. Nada se escapa de Él. Saber eso nos consuela en nuestros momentos de más temor y dificultad. Porque quiere decir que no estamos en manos de un Dios débil, o que Dios vaya a decir algún día, ¿sabes qué? Mira, yo te ayudo en otra cosa, pero esto que me pides está fuera de mi alcance. Dios nunca va a decir eso. Dios va a decir, yo soy especialista en imposibles. Yo soy especialista en todo porque soy todopoderoso, simple y sencillamente. Eso es un consuelo para nosotros. Otra palabra lo define a Él en su soberanía. No solo es todopoderoso, Él es omnipresente. ¿Entendemos ese concepto? Omnipresente. Quiere decir que Él está en todas partes. Eso a la vez me pone a temblar y a la vez me ayuda como un consuelo. Me pone a temblar porque quiere decir que nunca estoy a solas. Que puedo yo esconderme de algunas personas, pero de Dios nunca me puedo esconder. Y eso debería hacernos temblar un poco y tratar con reverencia a nuestro Dios. Pero así como nos hace tener temor, nos debería dar consuelo. Porque nunca vamos a estar solos. Aún estemos en la cama de un hospital, aún estemos en la soledad, sin ninguno de nuestros familiares, aún estemos en pleno momento de tentación, siempre nuestro Padre Celestial, ahí está. Es lo que dice la palabra de Dios, Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol, en el sepulcro, hiciere mi estrado, ahí estás tú. ¿Habrá un lugar donde Dios no esté? No. Dios está en todas partes. Dios está aquí. Dios no nada más está en el templo, está aquí afuera. Y si usted le permite, puede estar también en su corazón. En todas partes. Y ahí es donde lo necesitamos. Necesitamos que Dios esté en casa porque es donde hay muchos problemas que necesitan ser resueltos. Necesitamos que Él esté en nuestro trabajo porque ahí es donde Dios quiere obrar. Necesitamos que esté en nuestros vecinos o en nuestra colonia porque es ahí donde más hace falta. Una palabra más define su soberanía y eso es omnisciente. Dios es todopoderoso, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir que Él es omnisciente? No quiere decir que todo lo siente. No. Quiere decir que todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Y eso también debería ponernos a pensar, pero también es un consuelo para nosotros. Debería darnos temor porque imagine esto. Hay cosas que yo no estoy dispuesto a contarles a ustedes porque no sé qué imagen tendrían de mí. Hay cosas que me quiero guardar. Hay cosas que ustedes también se quieren guardar. Pero imagine esto, Dios, aquello que usted y yo queremos guardar, ya sea porque es parte de nuestro pasado o ya sea que es tan vergonzoso que no lo queremos decir a nadie, Dios lo sabe. Para Dios no hay secretos. Usted y yo podemos decir sobre algunos secretos que nos han contado, no, este secreto me lo llevo a la tumba. No, Dios todo lo sabe, todo. Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de su sabiduría y de la ciencia de Dios. Ciencia aquí no es la ciencia matemáticas, geografía, no. Ciencia es el conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Es decir, ¿a quién Dios le ha pedido consejo y le ha dicho, oye, ayúdame porque ya no sé qué hacer? No, Dios lo sabe todo. Esto lo confirmo cada vez más en el seminario, hermanas. ¿Sabe qué hacemos en el seminario? Tratar de entender un poco a Dios. Pero
lo que les digo a los estudiantes es que eso lo deben hacer con mucha reverencia y mucha humildad. Porque por más que estudiemos, y mire que estudian bastante, queremos que estudien bastante, no podemos llegar a decir, ya, sé todo lo que Dios se trae entre manos. Ya conozco a Dios. Romanos dice, es profundo su conocimiento. Tan profundo que así lo pongo yo. Junte todas las bibliotecas del mundo. Y en la mente de Dios, esto es en mi mente, en mi imaginación, todas las bibliotecas, todos los libros del mundo, para Él caben en una cajita de cerillos. Toda la ciencia de este mundo, hoy a los muchachos les enseñan física cuántica y matemáticas. Para Dios el álgebra más difícil, las matemáticas más difícil son como sumar 1 más 1. Así de grande es Dios. Su ciencia, su conocimiento es grande. Él es omnisciente. Ahora, eso es para nosotros un consuelo, porque a veces decimos, si Dios supiera lo que me está pasando, ¿sabe qué? Dios lo sabe. Si Dios supiera lo que estoy sintiendo, ¿sabe qué? Dios lo sabe. Dios sabe cómo nos sentimos y Dios sabe lo que nos está pasando. Aún antes de que se lo digamos, Dios lo sabe. Es nuestro Padre que está en los cielos, soberano, sublime, todopoderoso. Él es trascendente y soberano. Una palabra más, y es la última. La supremacía de Dios consiste en su santidad. ¿Sabe cuál es el atributo más mencionado acerca de Dios en la Biblia? Algunos dicen que es amor, pero no es así. El atributo más mencionado de Dios en la Biblia es santo. Isaías 6:3 habla de los ángeles que estaban en el trono de Dios. Y el uno al otro da voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. El atributo, repito, más mencionado de Dios no es poderoso. Por ejemplo, los ángeles no dicen poderoso, poderoso, poderoso es Dios. No es amor tampoco. Amor, amor, amor es Dios. No, lo que una y otra vez dicen los ángeles es santo, santo, santo es Jehová, Dios todopoderoso. Eso es en Isaías y eso es en Apocalipsis 4:8 también. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Qué quiere decir que Dios es santo? ¿Cuál es la idea? Bueno, cuando hablamos de santidad, hablamos de pureza. Dios nunca ha pecado. ¿Se imagina eso? ¿Usted y yo podemos decir eso? ¿Que hemos pecado? ¿Que no hemos pecado, perdón? ¿Acaso ha habido un momento en nuestra vida en que no hemos pecado? ¿Sabe qué? Ni siquiera recién nacidos podríamos haber dicho eso. Ay, es un niño inocente. No, según la Biblia traemos desde el nacimiento el pecado. Nadie, excepto Dios, es santo. Él nunca peca. Nunca hace algo indebido, nunca es malo, nunca tiene un milisegundo ni de maldad, ni de malas actitudes, ni de malos deseos. Él es santo, simple y sencillamente Él es santo. Pero también santidad habla de su fidelidad. Dios nunca rompe una promesa. Los seres humanos sí rompemos muchas promesas, pero Él nunca rompe una promesa. Él es siempre fiel a sus promesas. Para nosotros esto debería también ser un motivo de adoración y de consuelo. Dios nunca va a hacer algo malo con nosotros. Dios nunca es cruel. Dios nunca es malvado. Dios es siempre bueno. Dios nunca nos va a decir algo y después decir, te engañé. Dios siempre es fiel a sus promesas. Cuando hablamos de que Él es santo, hay otra palabra que sale a la vista y es la palabra justo. Dios es incorruptible. Las personas en este mundo son muy corruptas o somos muy corruptas. Si usted le da unos miles de pesos, puede hacer que un juez declare justo al que es culpable. Pero a nuestro Dios no lo podemos hacer así. Él es santo.
Dios nunca va a dejar que esto pase. Dios un día va a llegar, va a llamar a todos a cuentas, a usted y a mí nos va a llevar a cuentas, decir, ven para acá, vamos a juzgarte, y Dios va a dar un veredicto. Samuel Hernández es justo o Samuel Hernández es culpable. Y ese veredicto es irrevocable. No le puedo decir, Dios, pues, ¿cómo nos entendemos, Dios? Dios es santo, Dios simple y sencillamente no va a pasar por inocente al que es culpable. Esto debería ponernos a temblar. De verdad. Hoy muchos piensan que dicen cosas como esas. No, Dios es tan bueno que Dios no va a mandar a nadie al infierno. ¿Saben qué? Dios, a final de cuentas, como es bueno y es un Dios de amor, va a decir, pues todos pásenle al cielo. Me gustaría que así fuera. Sería muy bonito que así fuera. Pero ¿sabe qué? Eso no va a pasar. Y no va a pasar porque en la Biblia dice que hay dos destinos, un cielo y un infierno. Y ya dijimos que Dios nunca miente, ¿verdad? Y ya dijimos que Dios lo que promete lo cumple. Y a los hijos les promete el cielo y a los que son infieles les promete y lo va a cumplir. De manera que eso debería también hacernos pensar y meditar, pero a la vez confiar. Si usted y yo somos hijos de Dios, su santidad es la garantía de que el veredicto será justo. No va a haber ningún inocente que salga culpable y no va a haber ningún culpable que sea pasado por inocente. Cuando hablamos de su santidad, sin embargo decimos, a pesar de que Él es santo, Él es paciente. Su paciencia nos ha acompañado por décadas. Los años que usted tiene, ¿sabe solo gracias a qué los ha cumplido? Gracias a la paciencia de Dios. Dios ha sido paciente. Cualquier momento de nuestro pecado, Dios podría haber dicho, ya, hasta aquí, ya me colmaste la paciencia. No haces caso, eres rebelde, eres desobediente, muérete. ¿Sabe por qué estamos en pie hoy? Porque Dios es paciente. La Biblia dice que es tan paciente que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Es paciente. Hasta el día de hoy podemos decir, Dios está dando chance de que la gente venga y le diga, aquí estoy y quiero ser tu hijo. Y aquellos que vienen a Él, Dios les promete el cielo. Es paciente por eso. Dios ha soportado la maldad de nuestras vidas. Dios ha soportado la maldad de esta ciudad. Dios ha soportado la necedad de tanta gente que vive como si no existiera. Y esto es porque es paciente. De manera que, como les decía, a veces presumimos como niños acerca de nuestros padres. Mi papá es mejor que el tuyo, mi papá es importante. Fuera de este juego de niños, a nuestro Padre que está en los cielos deberíamos presumirlo mucho. Deberíamos decir, mi Padre, nuestro Padre, es un Padre soberano. Nuestro Padre es un Padre supremo o trascendente. Y nuestro Padre es un Padre santo. Esto es para adorarlo, no nada más este día, muchos días. Ahora, ¿cómo conocemos a este Padre? ¿Dónde lo vemos? Como dice los Salmos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ver tanta creación debería hacernos entender que hay un Dios. Pero en su palabra está la revelación perfecta. Ahora, en su palabra se nos dice que nadie ha visto al Padre. Pero a quien sí hemos visto es a Jesús. Y concluimos con esto. Jesús y el Padre uno son. Quien ha visto a Jesús, ha visto al Padre. En Jesús, todos estos atributos que hoy vimos son los mismos del Padre. Jesús es Dios, Dios es trascendente, Jesús es trascendente. Dios es soberano, adivina, Jesús es soberano. Dios es todopoderoso. ¿Cree usted que Jesús es todopoderoso? Claro que sí. Dios es omnipresente. ¿Jesús será omnipresente? Por medio del Espíritu Santo, sí. Dios es omnisciente y Jesús también es omnisciente. Dios es santo y Jesús también es santo. Alguien dirá, pero ¿cómo puede Jesús ser santo si fue hombre y fue tentado? La Biblia dice, sí, fue hombre y fue tentado en todo, pero sin pecado. Es el único ser humano que nunca ha pecado. La Biblia dice en Apocalipsis 1:8, Jesús dice esto, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era
y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y esto lo dice acerca de Jesús. Y Colosenses 2:9, hablando de Jesús, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús vemos de carne y hueso la habitación de todo lo que es Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si nosotros estamos completos en Él, sin Él, ¿cómo estamos? Incompletos, huecos, vacíos, frustrados, amargados. Por eso hay tantos problemas en el mundo, porque no estamos buscando a Jesús. Pero si lo buscamos como nuestro Padre que está en los cielos, Dios está dispuesto a poner todo en orden, con su poder y su soberanía. Amén. El mismo Dios que nos enseñó a orar el Padre Nuestro es el mismo Dios que nos acerca a Él mismo, al Padre. Porque Jesús y el Padre uno son. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanitas. Padre nuestro que estás en los cielos, exáltate, Señor, sobre nosotros. Tú eres todopoderoso, tú eres supremo, tú eres omnipresente, tú eres Padre soberano y Rey de todas las cosas. Tú eres trascendente, tú eres más grande que nosotros, nada se compara a ti. Nosotros somos criaturas tuyas, necesitados de ti. Sin ti no somos nada, Padre. Enséñanos a hablar de tu grandeza, Padre, a presumir tu grandeza, porque tú eres un Padre que merece ser exaltado y proclamado entre todas las naciones y en todo el mundo, Padre. Enséñanos a sentirnos privilegiados como hijos de tener un Padre tan grande y supremo como tú, Señor. Enséñanos a orar a la vez de con la confianza de que somos hijos tuyos, también con la reverencia de que tú eres un Dios alto, sublime y trascendente, Padre. Que no estamos orando a un Dios que podamos manipular o que podamos chantajear. Tú eres Dios, siempre serás Dios y nadie se puede interponer entre tú y tu voluntad y tus designios, Padre. Haz lo que quieras en nuestras vidas, Señor. Aquí estamos para servirte y te pedimos que esta semana, Padre, confirmes tu poderío en nuestra vida, Padre. Endereza todo lo que está torcido, arregla todo lo que necesita ponerse en orden, Padre. Quita de nuestro corazón todo lo que no te agrada, porque tú eres Rey y lo que tú ordenes se ha de hacer, Padre Santo. Ordena nuestras vidas, Padre. Demuéstrale a las personas que sin ti nada es posible, Señor. Trae a las personas a tu conocimiento, Padre. Te adoramos y queremos vivir como hijos que te agraden, Padre. En tu nombre oramos, por Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la santificación de su Espíritu sea con cada uno de ustedes toda esta semana, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.